un nenito de 2 años en Goya falleció tras haber sido picado por un alacrán. No sé si les pasó a ustedes, pero yo en mi casa ya este año ya encontré un par. Viste, como que hay una temporada del año en donde se los empieza a ver. Sí, humedad, calor. Humedad, calor, no La sé. madrugada asesiné a uno. Hoy, La madrugada hacía chancletazos. bueno, viste, hay más alacranes. Bueno, son peligrosos, los que hay son más peligrosos, te puede llegar a matar de una picadura. Vamos a preguntarle a Walter Verón, él es técnico del CEPSAN que está en contacto con nosotros, así que hablaremos de alacranes. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿está viendo más alacranes? ¿Es algo que pasa todos los años o las condiciones, por ejemplo, del río Bajo propicia su aparición? Es como dijo tu compañero recién, la época del año, mucho calor. En estos días, en realidad, que cayeron bastante agua, es común por ahí que aparezcan porque se les inundan sus cuevas, entonces buscan refugiarse y por ahí terminan saliendo en las viviendas. Y más que nada por el calor también que sale. ¿Dónde viven los alacranes? Digo, sus cuevas, ¿dónde hacen preferentemente cuevas? Y ellos por lo general viven en las cañerías, que son zonas oscuras y húmedas, están adaptadas a esas condiciones de vida. Entonces es por eso que por ahí pueden llegar a aparecer en las duchas de las casas, ¿no es cierto? Habrán encontrado más de una vez en sus duchas. Y obviamente en esos lugares donde están oscuros, donde puedan llegar a encontrar su alimento. Sí, en todas las cañerías. Walter, buen día. Recién hablábamos de su alimento y nosotros en el marco del desconocimiento vinculábamos donde hay cucaracha y alacrán. ¿Es así o no? Sí, señor. Exactamente. Es muy cierto. Y no solamente alacranes, sino que también puede comer a otros insectos, ya que todos son carnívoros, sería en ese caso. Se alimentan inclusive de arañas, de escarabajos, de todo tipo de insectos, pero fundamentalmente de cucarachas. Y, a ver, la noticia lamentable es que un nene de 2 años murió por la picadura de un alacrán. Y nos llamó la atención porque si bien siempre se tiene cuidado, no sé, ¿está habiendo una versión más ponzoñosa, más letal, o se puede haber combinado con otra cosa para que le cause la muerte? Se pudo haber combinado con otra cosa. En realidad, a la hora de evaluar estas cosas, esos factores en caso de accidentes con estos pequeños artrópodos, son conocidos como artrópodos, arañas y escorpiones, hay factores a tener en cuenta que por un lado estarían los insectos y del otro lado el ser humano, ¿no es cierto? Dentro del gran mundo de los insectos hay insectos que son ponzoñosos o que pueden llegar a tener una importancia, digamos, sobre nuestra salud, como avispas, abejas, hormigas, y dentro de eso están las arañas, escorpiones o alacranes. Y por el lado del ser humano siempre también es muy importante tener en cuenta el accidente, quién es el accidentado. En este caso fue un niño menor de 2 años, es una alarma, digamos, porque siempre hay que prestar mucha atención cuando son menores de 7 años los accidentados. Dentro de ese grupo de personas también están los ancianos y también influye, por supuesto, el estado de salud del individuo. ¿Y qué genera qué es veneno lo que inocula cuando pica? ¿Se cortó? Hola. Hola, Walter, Ahí ahí está. No, te preguntaba, ¿qué es lo que genera, digamos, esta reacción? ¿Es un veneno? ¿Genera una reacción alérgica en el cuerpo? ¿Cuál es el problema? Sí, los alacranes y arañas también, porque hay arañas que son de importancia sanitaria, tienen una toxina, un veneno, que en realidad están elaborados naturalmente, pero para atrapar a sus presas. Es como que le inyectan ese veneno, hacen una especie de predigestión para poder después alimentarse de sus presas. En el caso de los alacranes, el de nuestra zona, el género Titius, que es el ponzoñoso, tiene una toxina que es de tipo neurotóxico, es decir, que ataca al sistema nervioso de las presas. En este caso, lamentable del chico, es un tipo de toxina, como te dije, que ataca al sistema nervioso directamente, que en la mayoría de los casos registrados no pasa, no es tan grave, más allá del dolor que se produce en la zona, que puede llegar a tener un poco de fiebre, vómitos inclusive, y un gran dolor en la zona de la picadura, en la zona donde inyectan la toxina.
en la mayoría de los casos no es letal. Salvo en estos casos particulares, como te comenté hace un ratito, el accidentado se hablan de niños menores de 7 años, ancianos o personas que tengan un estado de salud, digamos, con una enfermedad predeterminada, problemas cardíacos, problemas de presión, esas cosas, o alergia, es lo que pueden llegar a complicar la situación. ¿Influye la zona en donde pica? Si es También lejos influye. del corazón, por ejemplo, digo esto desde el desconocimiento. Sí, existen ciertas zonas como, no sé, la zona del cuello, la zona de la ingle, donde por ahí llegan a inyectar toxina, y es una zona más que puede llegar a tornarse más complicado para la salud. No Dijo... sé dónde, la verdad, no escuché qué le pasó al chico, o dónde fue picado, en qué zona del cuerpo, pero... Claro, pero el determinante es que es muy chiquitito, menos de 2 años, y ahí ya es... ¿Y qué tipos de alacranes? Dijo recién una especie Titus o algo así, que es el venenoso de nuestra zona. Sí, el alacrán de la zona de Corrientes tenemos en realidad 3 especies venenosas y 3 especies que no son venenosas, o en realidad todos tienen toxinas, pero esa es... Se va a ver si se como que baja el volumen, no sé si aleja el micrófono de... ¿Hola? Ahora sí, ahí está. Ahora sí. Decía, son 3 especies venenosas y 3 no. Así es. Las venenosas estarían dentro del, técnicamente hablando, alacranes del género Titius, ¿sí? Y esas tienen características básicas y generales de reconocimiento, que por ejemplo, si uno mira o encuentra un alacrán, va a ver que tiene las pincitas, que son el primer par de miembros con el que sujetan a sus presas, tienen las pinzas esas delgadas y largas. Y en el extremo de la cola, que es donde tienen el aguijón que está conectado a la glándula del veneno, que es con eso con los que se defienden, se puede observar que tienen 2 aguijones, uno de mayor tamaño y otro mucho más pequeño, que es lo que caracteriza al Titius, a la especie venenosa de nuestra zona. ¿Y el color? Eso le iba a decir, no hay algo más fácil, porque la verdad, yo contaba, ayer maté uno a chancletazo en casa. ¿Cuántos aguijones tenía? No le miré los aguijones, lo maté y después el cuarto chancletazo quedó hecho fleco el alacrán. Entonces no pude identificar si tenía 2, 1, etcétera. ¿Por el color se puede saber? Y el color en general, el Titius tiene un color marroncito claro. Por eso le iba a decir, porque hay uno que es medio rubión y el otro es más morochito de los alacranes. Uno es más clarito y otro más oscuro. Sí, los más oscuros por lo general son las especies no venenosas. Ajá. Pero tirando más rojo. Este era clarito. Rojizo negro, digamos. Sí. Esos son no venenosos. Esos son no venenosos. ¿Y el rubiecito que estaba ayer en casa entonces era venenoso? Y probablemente sí. Además, algo que también se puede ver a simple vista es sobre el lomo del alacrán, tiene como una especie de 3 bandas, 3 líneas longitudinales que son más oscuras que otra parte del cuerpo. Ah, como que medio acebrado. Sí. Así es. Y son cosas que uno puede ver a simple vista, no hace falta estar manipulando al pequeño animal. Y el tamaño también, porque en algún momento se dijo que los más grandes no eran tan ponzoñosos como los tan chiquititos. No, el tamaño no, es desde que nacen tienen su toxina y en realidad es simplemente el estadio de si es juvenil, adulto o criado. Y otra cosa que se dice, siempre andan en pareja, entonces si encontraste uno, cerca va a estar otro, ¿eso es verdad? No, se da mucho con el tema, esa creencia con el tema de los alacranes, arañas, serpientes, pero en realidad tiene que ver con esta época saldrían a alimentarse y a reproducirse, y es por eso que por ahí casualmente se pueden encontrar un par de ejemplares juntos. Claro. Me pica, ¿qué hago? Me pica, ¿qué hago? Bueno, lo importante es, como te dije antes, tener en cuenta esos 3 grandes factores, el tema de la edad del accidentado, si es un anciano, si es un menor, si tengo alguna enfermedad preexistente, es importante saber eso. Obviamente, tengo que estar atento a los síntomas, si empiezo a tener fiebre, si empiezo a tener una salivación excesiva, si empiezo a tener muchos mocos, eliminar muchos mocos por la nariz, un lagrimeo constante, eso es una alarma. Si pasaron 2 horas, por ejemplo, y yo no tengo ninguno de esos síntomas, entonces es un cuadro leve, digamos. Y como primero auxilio, en este caso se recomienda aplicar hielo en la zona de la picadura, lavar bien esa zona con jabón blanco, jabón común, y obviamente va a tener que ir a un centro asistencial, una sala, un hospital, para que evalúen la situación, dependiendo de los síntomas, si van a tener que utilizar el suero antiveneno o no.
Perfecto. Bueno, ¿algo más que tengamos que recomendar? ¿Hay alguna manera de prevenir? Gustavo habló de que tiró unos venenos. No, de estos que ayer agarré ¿Eso sirve? mi ray, le llené de veneno la alcantarillita de la Otros del baño. dicen de algunos Creolina. otros productos, claro, como la creolina y demás, como para lavar, cuando uno lava el Fantástico. piso, limpia la casa, si hay determinados productos que, por decir de alguna manera, espantan o alejan la posibilidad de permanencia de estos bichos. En realidad lo que más se recomiendan en estos casos es en zonas donde por ahí hayan aparecido o sepan que hay algún animal de importancia sanitaria. Es en el caso de los alacranes, siempre se recomienda mantener limpio la zona de las alcantarillas, los baldíos, mantener controlada la zona de entrada y salida de las cañerías de las viviendas. Lo que se recomienda en esos casos es poner, antes de colocar la rejilla, poner una especie de tela metálica por debajo, y eso va a impedir que salgan los alacranes. Y obviamente no meter la mano en cualquier lugar sin haber revisado antes la zona. También siempre se recomienda que revisen los calzados, cualquier tipo de ropa o sábanas antes de colocarse. Por ahí uno se levanta tarde de la mañana y no tiene tiempo de estar revisando, sale a las apuradas y por ahí sin querer a la noche se metió un alacrán entre los zapatos o los calzados y bueno, se producen los accidentes. La otra cosa también por ahí muy recomendable es que en una habitación donde hay chicos, mantener separadas las camas de la pared, y también se usa mucho o se recomienda mucho que las patas de la cuna o de la cama de los chicos se coloquen dentro de frascos de vidrios. Esos frascos tienen que estar bien limpios. Eso es una superficie lisa y eso impide que cualquier alacrán o araña pueda treparse. Para que no trepen, claro. Pero si estás en una zona que sabes que hay bastante. Bueno. Gracias, Walter, muy amable. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, tener en cuenta todas estas recomendaciones para evitar las picaduras. Tengo ahí, te pasé, Nico, lo que tiene que ver con